Yo soy Sofía Ovejero. Actualmente estoy trabajando como experta para determinados proyectos de la Unión Europea y además en conjunto estoy trabajando para una multinacional que hace software en salud. Estoy a cargo de básicamente todo lo que es la parte de operaciones, desde finanzas hasta gestión de datos y demás. Contame, ¿qué preparación tuviste vos, Sofía Ovejero, para llegar a esos roles que, por lo que contaste acá, digo, wow, qué laburo está pidiendo en la NASA? Bueno, yo fui medio un bicho raro porque estudié lo que es relaciones internacionales, es decir, tengo una licenciatura básicamente de lo que es la parte de política internacional. Y después de eso empecé una maestría, que la terminé, en ciberdefensa y ciberseguridad, cosa que al principio no tenía mucho sentido para muchas personas, diciendo, si estudiaste política, ¿por qué vas a hacer una maestría que por ahí tiene un perfil medio técnico? En el medio no había, o sea, no era excluyente el hecho de no poseer conocimientos técnicos para entrar a la maestría, porque básicamente estaba más enfocada en lo que es la parte de gestión de proyectos en ciberdefensa y ciberseguridad. Entonces, la verdad que lo vi como una oportunidad. En su momento me hacía eh, raro, pero no sé por qué algo mío decía, tengo que hacer esto porque la verdad me daba curiosidad. Y después de eso, después de que cuando me encontré haciendo la tesis de la maestría, sentí que algo me faltaba y empecé el doctorado, que es lo que es la parte de análisis de conflictos internacionales. Entonces, es como que básicamente mi carrera académica o la parte que yo digo más que manejo en temas de expertise académico se dio básicamente por curiosidad, poder entender mejor cómo funcionan las cosas, cuál es la estructura, qué personas están involucradas y demás, ya sea en algo mucho más grande como el Estado o algo más chico como una empresa y un proyecto en específico. O sea, siento que las herramientas de software son herramientas, básicamente, y quedan básicamente la capacidad humana hacer una diferencia con esas herramientas. O sea que vos arrancás por el lado de, a mí me interesa saber por dónde viene la mano, a qué se dedica esta empresa, cuál es el flujo de proceso, qué valor aporta y ver cómo meter tecnologías en sumar valor a lo que estás haciendo o a que la empresa pueda mejorar el valor que entrega, básicamente. Exacto, exacto. Teniendo en cuenta también lo que, con el principal desafío que hay hoy en día, que es la parte de ciberseguridad. Básicamente en Europa, con el tema de GDPR, es muy difícil a veces trabajar, y sobre todo lo que es la parte de gestión de datos, porque nada, hay datos que son sensibles, hay datos que entran o no entran dentro del concepto de GDPR. Cuando trabajas con empresas de otros países, qué tipo de arreglos tenés, es decir, lo que es la parte de análisis de datos va más allá de el concepto técnico, por ejemplo, de poder crear una query y demás. O sea, va más allá de la herramienta, sino que hay toda una burocracia por detrás que uno necesita básicamente tener para poder trabajar con datos. Eh, entonces, de ahí es el determinado valor agregado que le puede llegar a dar de acuerdo a cómo gestionas esos datos. Pero más allá del perfil técnico, se necesitan muchos otros perfiles también de lo que es la parte de legales o de lo que es la parte de estrategia, lo que es la parte de análisis de mercado, o sea, lo que se conoce como data as an asset es algo que está bastante en auge y es el valor agregado, vamos a decir así, la inversión que muchas empresas están haciendo hoy en día en todas partes del mundo. Es decir, su capital ya no va solo por la infraestructura y la tecnología que tienen, sino también por determinadas adquisiciones de algunas fuentes de datos específicas y soluciones que pueden vender con respecto a esos datos que recoleccionan. Nombraste GDPR, para nosotros los argentinos que decimos no tenemos ni idea de dónde están nuestros datos, subimos cualquier contraseña a Facebook, subimos nuestras fotos en Instagram, ponemos nuestras fotos en nuestros estados en WhatsApp en Argentina y no pasa nada, no sabemos dónde termina esa data y así funciona, desgraciadamente, pero por lo que entiendo, en Europa es cuestión continental. Hay multas millonarias de empresas enormes, por ejemplo Google, que han perdido millones de dólares por no respetar la privacidad de los datos. O sea, estamos Exacto. hablando de dos mundos distintos. ¿Cómo hizo una chica argentina nacida en el barrio de
Yo nací en José Cepaz, José Cepaz, sí, con Urbano. para pegar y para empezar a entender un poquito de lo burocrático y puntual que es todo el tema legal con respecto a la protección de datos personales en Europa. ¿Dónde salió ese bichito? Es decir, yo tengo ganas de meterme en esta, en proteger datos que a mí en particular me toca un montón de cerca, más que el laburo en data. Sí. Em, bueno, básicamente encima todo lo que fue la gestión de GDPR se dio mientras yo estaba estudiando la maestría, entonces fue como el tema. Y por ahí pasó que perfiles más técnicos tenían por ahí una visión más funcional de decir, no, meterle algo burocrático a esto, la verdad que nos complica un montón, porque el proceso se ralentiza, ya no puedes cumplir con determinados deadlines por ahí con clientes y demás, porque tenés que agregar un nuevo paso, que encima es larguísimo. Pero por otro lado, después, no me quiero meter en la parte política, pero después de lo que pasó con Cambridge Analytica, es muy... Se categorizó básicamente lo que son los datos, es decir, se creó una estructura para entender qué datos se pueden compartir y qué datos no se pueden compartir. Cuando digo que se puedan compartir es la persona o la empresa que tenga ese récord de ese dato. Por ejemplo, si vos vas al hospital, te tenés que ir a atender y tienen que ingresar tus datos en el sistema. Perfecto. Ahora, el hospital no puede ayudar, por ejemplo, a una empresa X vendiéndole tus datos médicos. ¿Por qué? Porque eso forma parte de los datos de alta sensibilidad. Imagínate si se filtra, no sé, a qué son alérgicos los presidentes del mundo. O sea, es peligroso. Y no porque sean presidentes significa que dejan de ser personas. Bueno, todos somos personas y hay datos que son muy sensibles. Dentro de lo que se consideran datos sensibles, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, es decir, datos que te puedan identificar a vos dentro del ciberespacio. Y es así, cuando uno dice, bueno, uno entra a una aplicación, se crea un perfil, pone sus datos y demás, y cuando entras, esa aplicación tiene ese recorte de esos datos. Bueno, ¿qué hace con esos datos? ¿Dónde los almacena? ¿Los almacena solo para que yo pueda ingresar? Si para ingresar solo necesitamos un usuario y una contraseña. No necesitamos un montón de otros datos. Para eso existen los términos y condiciones, que nadie lee. Que nadie lee y nadie va a leer nunca, pero tiene que haber, y bien hace Europa en adelantarse, más Exacto. que en Estados Unidos sobre todo, a lo que es el trámite y el manejo de esa información. El día de hoy acá eso no pasa, y está bien, la data de Latinoamérica, me animo a decir que si bien la data de las personas es igual para todos, en cuanto a los que son personas, económicamente tiene más valor la data en los países del norte más que acá. Entonces, Sí, considero que Europa está bastante bien, bastante metido, más de lo que se espera en otros lugares. Me parece sí, piola. sí, a ver, bueno, todo lo que es la parte de la gestión del ciberespacio, y en realidad yo por ahí es donde mezclo esta parte, vamos a hacer así, técnica y política, de las básicamente dos estudios que hice. Y pensar en esto, en como, no sé, si antes ibas a la guerra por un pedazo de tierra, bueno, ahora vas a la guerra, no necesariamente tenés que gastar un montón de recursos para poder afectar a tu enemigo. Ya no pasa por quién tiene la mayor cantidad de armas, sino pasa por quién sabe utilizar esa mejor o más efectivamente determinadas armas. Y las armas no tienen que ser de fuego, puede ser una computadora y una persona que se maneje dentro del ciberespacio. Las capacidades, es decir, aquellas personas que saben utilizar mucho mejor una computadora, acceder a Internet, es decir, Internet no termina en Google, sino que hay todo, un trasfondo, y ahí dentro no importa en qué país estés, ahí realmente tiene mayor capacidad de control el que tenga mayor conocimiento. No necesitas tener un Estado. Hay un montón de otros grupos que no se rigen bajo las leyes del Estado, que están dentro del ciberespacio y conviven con todo el resto de las personas en ese multiverso. Comparto. Pero bueno, el Estado puede controlar solamente lo que se ve o puede intentar descubrir lo que no Exactamente, se ve. Teóricamente es el rol del exactamente. Estado de empezar a controlar. ¿Cómo ves vos, ya con un perfil bastante internacional y con otro nivel de experiencia, cómo ves vos Argentina para en este rubro? Argentina, hay un montón de capital humano.
súper explotable en términos de ciberdefensa y en términos de ciberseguridad. Por ahí, la diferencia entre ciberdefensa y ciberseguridad es que seguridad es para un ente privado y defensa es para un ente público, por decirlo de alguna manera. En, en el ejército hay un montón de departamentos de especialización en ciberdefensa, que eso es algo muy bueno y muy valorable a nivel regional. Eh, y a nivel de ciberseguridad por ahí está un poco más desarrollado, pero porque las empresas suelen contratar o incentivar a determinados perfiles a que sigan estudiando. No por nada, mi maestría en ciberdefensa y ciberseguridad la hice en la UBA. Es decir, yo estudié internacionales en una universidad privada y después la maestría la hice en una universidad pública. Eh, no porque sea pública significa que sea mala, y de hecho fue la primera universidad en la Argentina que sacó esta maestría, con una visión súper hermosa del director de la maestría, que es Roberto Sal. La verdad que él tiene una mirada más allá, es decir, no mirar en el corto plazo, porque en el corto plazo no tenemos ni la infraestructura técnica ni por ahí la infraestructura eléctrica para tal magnitud de proyecto como Estado, pero sí hay mucho capital humano. Por eso también muchos argentinos por ahí se van afuera y se los toma como muy valorables. ¿Por qué? Porque ya tienen años de experiencia y a su vez ya se recibieron por ahí de alguna universidad. Vos sabés que justo iba a hablar de eso, o sea, ¿por qué Sí. tantos argentinos? ¿Por qué estamos hablando de argentinos, de capital humano que, por lo que entiendo y por lo que veo, y vos incluso, como gran amiga, están trabajando para empresas de afuera y no para empresas locales o no para gestiones locales? Que si bien hay, entiendo que son muchas menos, que las personas que tienen conocimiento sobre estas herramientas, sobre los conceptos de seguridad, sobre herramientas de inteligencia empresarial, trabajan para afuera y no para acá. ¿Qué te llevó para trabajar para afuera? ¿El mercado? ¿Tu ganas de cambiar un poco el scope de tu vida? En mi caso fue meramente académico. La verdad que estudié Relaciones Internacionales, es decir, por más que la especialización le dicen algo por ahí más técnico, lo que es la parte de política internacional y sobre todo lo que es la parte de análisis de conflictos me interesa un montón, y me fui básicamente a la capital de Europa a estudiarlo. Eh, por eso básicamente la elección de Bruselas. Pero lo segundo también es, vamos a decir así, el costo económico básicamente de seguir incurriendo en una inversión académica. Estados Unidos tiene excelentes departamentos de doctorados, pero son muy caros, es decir, aunque te bequen en alguna parte, tenés que subsistir y no puedes hacer un doctorado y estudiar, porque realmente los horarios no te dan, la carga es súper difícil y tenés que dedicarle muchas horas y aparte vivir en algún momento. Eh, entonces, en mi caso dije, me quiero endeudar durante los próximos 10 años por hacer este doctorado. Y dije, y no sé, en cambio Bruselas me ofrecía la posibilidad de poder estudiar y la verdad que yo iba a dedicarme enteramente a eso, a estudiar. Pero vamos a decir, si la gestión académica es mucho más libre, entonces descubrí otras opciones de doctorados en las cuales puedo trabajar y puedo estudiar. Y la verdad que me interesa un montón porque en Bruselas aparte se hablan un montón de idiomas, conoces un montón de gente y, y la valorización en el exterior para el argentino es que nosotros solemos estudiar en la universidad y al mismo tiempo en algún punto empezar a trabajar. En Claro. Europa se estudia primero todo lo que es la parte de la licenciatura, después se hace un posgrado y recién por ahí mucha gente empieza a trabajar de manera formal. Eh, Como que el estudiante tiene sus años de estudiante y se dedica 100% a ser estudiante. Claro, acá En eso es Argentina, como muy complicado, o sea, en salvo que Argentina tengas la exactamente. suerte, porque acá en Argentina es una suerte, que puedas pasar 5 años de carrera universitaria sin la necesidad de trabajar y sin ninguna otra preocupación económica y solamente estudiando, la verdad que acá es una suerte en Exacto. Estados Unidos sabemos que tienen otra cultura, el ahorro durante toda la vida del estudiante, primaria, secundaria, la familia, te pago la Sí, colegiatura y son 3 años incluso, o sea, tienen menos tiempo dedicado sí, a eso. Acá son 5 y agarrate, que no quiere decir que el nivel de exigencia sea menor. sí. Pero es verdad No, que nos obliga a muchos, reformarnos de otra forma. muchos padres igualmente como que, o sea, ahorran para pagar los estudios por ahí de sus hijos, o muchos por ahí tienen trabajos de verano, con eso tipo ayudan a pagar, pero también la cuota es bastante chica en comparación a por ahí Estados Unidos, que le ves una matrícula por ahí millonaria. Como,
Así que, y básicamente nosotros tenemos como ese plus en el exterior, es decir, con 25 años podés empezar a trabajar y que en tu currículum tengas una licenciatura y aparte 4 o 5 años de experiencia laboral, es un montón, porque por ahí ya se sabe que ya manejas algunos códigos, ya tenés alguna experiencia, es decir, no te tienen que entrenar de cero y estás en una edad en la cual todavía puedes seguir como aprendiendo y aprendiendo mucho más rápido y adaptándote al ambiente. En segundo lugar, lo que son la parte de las relaciones sociales, ese concepto del argentino chamullero es y no es un poco verdad, pero somos más extrovertidos, entonces eso la verdad que ayuda un montón, porque en un lugar donde por ahí no hablas ninguno de los dos idiomas oficiales, que deseas quedarte y terminar aprendiendo de alguna manera el idioma y las costumbres y la comida y adaptarte al clima es un montón. Y creo que también pasa mucho por la actitud que le ponemos. Em, entonces, esos dos aspectos que por ahí no se encuentran en todos los lugares de Europa es súper valorable. Y por último, que no es menos importante, cuando se dice que las universidades argentinas son buenas, es una realidad. Nosotros tenemos otro sistema de medición, pero en Europa se mide por créditos. Bueno, nosotros por nuestra carga horaria, básicamente de la universidad, si por ejemplo hiciste el CBC, esos créditos de esas materias que hiciste en tu ingreso a la universidad cuentan. Entonces por ahí tu título de licenciado alcance, por ejemplo, para directamente empezar un doctorado en Europa, si haces toda la convalidación. Mira, Depende muchísimo la carrera, depende muchísimo la universidad y la carga horaria que hayas tenido, pero es posible eso también. Entonces, por eso las universidades argentinas son conocidas como que son buenas. Tienen un montón de defectos, pero al menos en lo que es la parte de calidad educativa, y saco de lado todo lo que es la parte de infraestructura, financiación, geolocalización, pero es muy buena. Y por eso es súper valorable en el exterior tener un título de licenciado, por ejemplo. ¿cómo ves la migración para allá? Porque en estos últimos meses, ahora por lo que veo no tanto, pero sé que en estos últimos años la migración, sobre todo a los países más ibéricos, por ejemplo España, Portugal, Francia en menor medida, fue bastante fuerte del lado de los argentinos, algunos sin título universitario, la gran mayoría de hecho, algunos incluso sin ciudadanía europea, entonces tienen el tiempo bastante acotado y van a probar hacerla o van a probar directamente quedarse ilegales allá. ¿Cómo ves vos estando allá y más, está bien, más en el este? ¿Cómo ves esa migración vos desde allá ya establecida? Yo creo que, a ver, en nuestro caso, bueno, solo lo vemos en Argentina, pero hay una migración, o vamos a decir, es un desplazamiento de personas bastante grande, sobre todo después de la pandemia. La posibilidad del concepto de trabajo remoto, o muchas personas que trabajan de manera independiente, creando contenido y demás, se terminan migrando a distintos países, algunos, por ejemplo, en Europa, donde tenés algún beneficio en impuestos o no, pero básicamente como esa burocracia que antes había para no aceptar a personas que por ahí quieran ir a vivir durante unos meses o durante unos años a tu país, como que se fue flexibilizando de alguna manera en materia económica, es decir, por justificativos económicos. Te conviene traer a gente que trabaje, y que te traiga básicamente más flujo de capital, porque donde viva el influencer es donde va a terminar gastando su dinero. Entonces, básicamente los países empezaron a encontrar este beneficio de traer a gente que genere mayor flujo de dinero y que de alguna manera le termine beneficiando al país económicamente. Y en segundo lugar, el hecho de la flexibilización de las empresas para que uno pueda trabajar durante unos meses por ahí en otros países, también generó que muchas personas decían trabajar 100% remoto. Eh, También la diferencia entre el capital intelectual y la experiencia laboral, que países, por ejemplo, que la mano de obra es muy cara, por ahí no sé, un ingeniero, no te sale lo mismo en dólares un ingeniero en software en Estados Unidos de lo que te sale en Argentina. Pero bueno, este concepto de no necesito que te traslades físicamente a un lugar para trabajar, cambió el concepto del mundo del trabajo totalmente. La pandemia lo único que hizo fue acelerarlo por una cuestión lógica de necesidad, pero bueno, de alguna manera forzó ese cambio que por ahí se estaba ralentizando o se estaba tratando de prevenir por miedo a, bueno, cómo se gestionan las cosas, cómo sé si mi empleado está trabajando o está viendo Netflix.
ese miedo que por ahí tenían muchos jefes durante la pandemia, bueno, te quedó básicamente confiar en que capacitaste de la manera correcta a las personas que tenías a tu cargo. O no, muchas empresas directamente no pudieron acostumbrarse por la cultura y dijeron, bueno, quiero que la gente vuelva y quiero tenerla cerca y puedo ponerla a hacer management más continuado. Y es verdad, hay algunas empresas que por su cultura no funcionan si no es presencial, pero es verdad que muchas sí, muchas se han acostumbrado a reducir costos, incluso les sirven tener más oficinas cerradas y dijeron, bueno, les las libero a ustedes para que trabajen donde deseen. ¿Qué extrañas de acá, aparte de los pibes? Qué extraño, bueno, extraño mucho la comida, eso es algo que todo el mundo que me conoce sabe, extraño mucho la comida. Eh, Me gustan mucho los alfajores y no es por menospreciar a Habana, pero me gusta mucho la mini torta águila, por ejemplo, y allá no lo consigo por ninguna parte. Eh, y también extraño, vamos a decir así, el caos funcional de Argentina. Eh, Esta cosa de están todos locos, pero como que de alguna manera todo funciona en un extraño equilibrio. Bueno, eso. Socialmente, la verdad que encima vengo de una familia grande, cariñosa, tengo muchos amigos, tengo mucha familia, e ir allá y enfrentarme a una cultura que por ahí es un poco más fría o distinta, o tiene sus tiempos básicamente. No digo que sean fríos, porque una vez que tienen su tiempo y pasás tiempo con ellos y demás, bueno, de alguna manera ellos se terminan contagiando de tu forma aleatoria de ser y vos también empezás a entender por ahí determinados límites sociales que te marcan. No sé, la agenda allá, país para todo. O sea, jugamos a, nos juntamos a tomar una cerveza y es de 5 a 7. Ese es el horario, como una reunión. Y eso a mí me costó un montón, porque nosotros somos más bueno, decidir en el momento que se hace. eh, y también estamos muy acostumbrados a juntarnos en casas, allá por ahí es más la juntada afuera. Y cuando el clima no lo conoces tanto, no tenés muchas ganas de salir cuando está lloviendo. Y allá llueve mucho. ¿Sí o no? ¿Volverías a tomar la decisión de irte? Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. Es una experiencia que amo, la verdad que me cambió la vida para bien en el sentido de que pude tener una mayor amplitud de posibilidades y sobre todo de que me saqué la duda de qué es lo que pasaría si quiero mezclar esos dos mundos que tanto me gustan, que es la parte por ahí más técnica o de gestión de equipos técnicos y lo que es la parte de la política internacional. Eh, no, ahí hay una cuestión más cualitativa que cuantitativa. Entonces, la diferencia es abismal si tenés personal capacitado y personal consciente y personal sobre todo que le guste lo que hace. Eh, sea lo que puedo rescatar es que siempre que trabajé en algún lugar lo trabajé porque quise hacer eso. Es decir, me gusta lo que hago. Si no me gusta me aburro y me frustro y en eso soy muy millennial de, bueno, chau, no lo quiero hacer más. Eh, pero para mí es fundamental que te guste lo que haces y estar con gente que también le guste lo que hace. Porque el entusiasmo es algo que no puedes enseñar y, y es fundamental. ¿Cómo te encontramos? Si alguien ve la nota y dice, che, quiero contratarme con esta piba de que está rompiéndola con trabajo de data, trabajo de seguridad, trabajo de relaciones internacionales. ¿Te buscamos por LinkedIn? ¿Te podemos buscar por LinkedIn? Me pueden buscar por LinkedIn, por supuesto. La verdad que lo tengo bastante desactualizado porque me estuve dedicando más que nada a lo que es la parte académica, que nada, estoy escribiendo un montón, entonces después no tengo más nada, no tengo más ganas de escribir en ningún lugar, tengo que actualizar un montón mis redes sociales, pero por supuesto me pueden encontrar en LinkedIn. Y si no también mi Instagram, que bueno, lo tengo privado. Es más Pero complicado, eso sí, es como muy poco sí, profesional, ahí eso sí, hay que hacer no uno sirve, más. pero bueno. No, bueno, pero por LinkedIn por supuesto me pueden contactar. Y si no, a través de Martín, que nada, también discutimos acerca de anime y otras cosas. Lo pueden poner abajo en los comentarios de este post, porque va a aparecer esto en un blog, en una página de blog, y si no, en los comentarios de YouTube que va a estar subido ahí. Sofía, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias.